Hola, perdón. Ay, perdón, no me acordaba si quedamos que el miércoles es es en este ID o en el de... Bueno, me voy a quitar, tenía mucho frío antes. Muy bien. Vamos a continuar tratando de explicar un poquitito la parte filosófica de la parte de que estamos viendo ahorita. Primero me gustaría acabar con la idea que empezamos la semana pasada, pero nos faltó una partecita de no malentender qué es realmente ser una persona que tiene anabá, como tiene que ser. Y vimos que el ejemplo era Hillel Zaken, que era una persona conocida como un gran anvetán, una persona anbatán, una persona que era muy humilde, pero cuando significaba considerar la autoestima de la persona en un nivel que ya no se llama autoestima y perder el equilibrio entre las cosas, y Lela Zaken sabía poner el lugar de las cosas muy bien, como leímos el más de los dos, de las dos personas que apostaron tanto dinero para ponerlo nervioso a Hillel, y Hillel dijo, con la pena, vale más la pena perder esos 400 kikar kesef, esos 400 cantidad de kesef, de plata, que era muchísimo. Nosotros hicimos más o menos la comparación, que en una que tú vas se pone 200 y Jajamín dijo, no, se pone 200 para que al hombre le duela y no diga, bueno, igual no pasa nada si me divorcio. 400 es el doble de algo que a una persona le dolería. Apostaron eso y le dijo, qué pena que lo perdiste, pero la paciencia mía no se me va a romper. Es decir, no era una persona Hillel tolerante y paciente porque le daba miedo confrontar a la otra persona. No era una persona tolerante y paciente porque no sabía decir que no, que a veces pasan algunas personas que no saben decir que no, entonces la gente se aprovecha de él. No, él era una persona tolerante y paciente porque entendía que así tiene que ser tolerante y paciente hasta donde entendía que él así lo tenía que ser. Ok, y hoy nosotros vamos a tratar de ver un poquitito esa cosa que el ser Anab, con esa directa relación que existe entre ser Anab y ser un líder del pueblo de Israel, que lo hemos visto durante todo el correr de la historia, que los grandes líderes del pueblo de Israel tienen que ser a la fuerza personas que sean humildes. El liderazgo de hoy del pueblo de Israel no se logra ver tanto eso, pero a lo largo de la historia, los grandes de la historia del pueblo de Israel siempre fueron personas que son extremadamente humildes. De hecho, me imagino que ustedes habrán oído que el domingo, Motzai Shabbat, o el domingo, fallecieron 3 Talmidei Jajamim muy grandes en el pueblo de Israel, muy mayores, Baruch Hashem, uno de 99, uno de 98, uno de 91 a lo mejor, que es el Rab Meshulam David Soloveitchik. Bueno, hay que hacer un poquitito de historia. En la Europa del 1800, de finales de 1800, empezó una cadena rabínica que terminó siendo, no terminó, todavía existe, pero que siguió siendo conocida como los rabanim de la ciudad de Brisk. Brisk era una ciudad en Rusia, me imagino, que por eso la gente que antes no tenía apellido se llama por la ciudad de donde estaba. Que el abuelito de ellos es muy conocido como el Rab Haim Mivolojin, el que escribió un libro, bueno, escribió muchos libros, pero uno muy famoso de tipo psicología con Ashkafá se llama Nefesh Haim, que es el Rab Haim Mivolojin, fue el que empezó con la yeshiva de Volojin, que se conoce a esta yeshiva como la mamá de las yeshivot. Fue la primera yeshiva que existió con dormitorio. Había yeshivot, siempre desde la época de Abraham Avinu hubieron yeshivot. Meolam lo pasca yeshiva en Israel. Siempre hubieron yeshivot. De hecho, cuando Jacob se entera que su hijo está vivo, lo primero que hace es manda a Yehudá a Leorot, ¿no? Manda primero a Yehudá que se adelante para poner una yeshiva en Goshen. Él no iba a estar en un lugar donde no había yeshivot. Pero con el correr de la historia, el pueblo de Israel nunca dejó de estudiar Torah y siempre hubo yeshivot en Sura, en Pumedita, Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, siempre, pero no era accesible a todo el mundo. La gente que económicamente podía
darse el lujo de tener un hijo que no tenía que salir a la fuerza laboral, al campo laboral, a los 12, 13 años, porque él, Baruch Hashem, le iba bien de Parnasá, entonces tenía la posibilidad de poder mandar a su hijo a la yeshiva. La Torah estaba como muy recluida para poquitas personas. En cambio, con el correr de los años, y Rabbi Jaime Volozhin como que explotó eso, diciendo que la Torah tiene que ser algo más para todos, y como en las ciudades de la Europa, que hace mucho frío, los Yudim estaban viviendo en diferentes pueblitos y no se podía hacer yeshivot en todos los pueblitos, básicamente habían yeshivot en los pueblos más gordos, más importantes. Volozhin era una ciudad donde había una yeshiva, donde él la creó, es Rusia, porque esa yeshiva se terminó cerrando, la yeshiva de Volozhin, cuando el gobierno zarista obligó a su hijo, al Natzivo, y a los otros que seguían, a que ellos tienen que a la fuerza meter limudei hol en la yeshiva. Rusia quería que todos sus habitantes estudien español, como es hoy en día en todos los países del mundo que hay, por ley las personas tienen que estudiar español, es un derecho de los ciudadanos, de la Constitución, el derecho a la educación, pero querían meterlo en el mundo de la yeshiva. Y Rav Haim dijo, yo no voy a contaminar una yeshiva estudiando matemáticas, no sé, ruso, historia rusa, adentro de una yeshiva, no, y decidió que se cierra esa yeshiva. Fue muy, muy triste para él porque le costó mucho trabajo, pero bueno, después con el correr de los años, ya Baruch Hashem en la vida de los Yehudim nos topamos con países democráticos, por lo menos en Israel, que el mundo religioso tiene, Baruch Hashem, su propia SEP, tienen una Secretaría de Educación Pública para religiosos, que eso se llama en hibrid Jinuj Hatzmaí, y en ese Jinuj Hatzmaí nadie se mete. Entonces, la mayoría de las escuelas lo que hacen, cuando ya son un ambiente un poco más cerrado, es que hasta los 8 o 9 años no estudian nada de español. Y ya después a los 8 o 9 años les ponen un poquitito de inglés en Israel, un poquitito de matemáticas, un poquitito de geometría, un poquitito de geografía, para que sepan. De este Rab, que fueron saliendo sus generaciones de Talmidei Jajamim, empezó la cadena que se conoce como la cadena de los Rabanim de Brisk, porque después de Volozhin se pasaron a Brisk. Y son padres, hijos, padres, hijos, padres, hijos. Hoy en día hay una yeshiva de Brisk en Israel. Y hubo un Rab de Brisk que se escapó de la Shoah, que se llamaba Yosef Zev, una persona, hay fotos de él y todo, que continuó esa shita de Brisk. Tienen una shita, tienen sus cosas la gente de Brisk. Seguramente, a lo mejor si ustedes vieron, es gente que usa las peotas acá, se rasuran la gente de Brisk, los jóvenes, cuando se casan los 2 primeros años, los bajurín así, usan peot bastante patillas, ¿no? Bastante gruesas acá, y aparte usan unas detrás de la oreja. Usan como doble peot, porque no son hasidim, son dafka muy no hasidim, litaí muy fuertes, pero siguen la costumbre que en su momento su papá, su abuelito se la dejó. Mozae Shabbat o domingo, falleció el hijo único que le quedaba al Rab de Brisk, el hijo mayor, creo que era uno de los más grandes, a los 99 años de edad. Un grande, una persona que había vivido la generación anterior, que se llamaba Meshulam David, que él se había hecho cargo de la yeshiva de Brisk en Israel. Y Mina Shamaim, también el mismo día, también murió otro grande de Israel, un Rab, su apellido es Scheiner, que él era uno de los Roshei Yeshivot de la yeshiva de Kamenitz, que también es el nombre de otra yeshiva por una ciudad también de Rusia, a los 99 o a los 98 años. Y también en Israel, también, el Rab Twersky, que ya habíamos hablado, no era tan grande, 90 y pico de años, pero era no grande en edad a lo mejor, que sí es bastante, pero pues al lado de 99, 98. Pero los tres eran Talmidei Jajamim muy, muy grandes, y no nada más que eran Talmidei Jajamim muy, muy grandes, eran personas dedicadas a leer Bits Torah, a enseñar Torah a otras personas. Es decir, ellos todos empezaron como abrejim en sus casas para ellos, pero después se dieron cuenta que el mundo los necesitaba y sacrificaron de su propio estudio de Torah para enseñar a otras personas. Fue un fin de semana bastante terrible en el mundo Bijlal. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? No me acuerdo para qué lo conté. Ah, por eso, porque el Rab Twersky en sus libros que él habla, que aparte de ser Rab era un psiquiatra y todo,
le da mucha fuerza a la autoestima. Y es lo que hablamos la semana pasada, no hay que confundir tener una buena autoestima con ser humilde. Tanto Abraham, Isaac, Jacob, David, todos los grandes de Israel eran extremadamente humildes. Siempre sentían que todo lo que les daba Hashem era algo que no les tocaba, que no les correspondía, ¿no? Como dijo Jacob Avinu, Katonti, Mikola Hasadimu, Mikola Emet, yo me siento chiquita de tanto cosas buenas que Hashem me hace. No iban con Hashem a cobrarle un mérito de algo, siempre sentían que eran faltantes en eso. Y entre paréntesis, el Ratkersky, que siempre le dio tanta fuerza a la autoestima, cuando estaba leyendo las noticias, él le puso en su testamento, él pidió que cuando lo entierren con una canción, que es un pasú de Teilim, muy conocido, Oshia etameja, ubarejet najalateja, urem benasem atolam, que él le había puesto una música, porque él dijo, y yo lo leí ahí lo que dice, que él dijo que yo no sé si hice cosas buenas en mi vida, pero esto sí sé que lo hice bien, porque sé que mucha gente se alegró el corazón con esta canción. Es una tonada alegre, y si ustedes se pueden meter, perdón, a Ajedrez Hadarim, a Kikara Shabbat, donde ahí está la filmación, como lo están enterrando, él era Hasid también, todo Hasidim y así, todos cantaban, Oshia etameja, una música bastante conocida. Así, en camino que lo iban a enterrar, cantaban eso. Y así él dijo, yo no sé si hice cosas buenas en mi vida. Una persona que ayudó a miles de personas en situaciones que un psicólogo se le escapa de las manos y tiene que ir con un psiquiatra, una persona que hizo un montón de centros de rehabilitación hace muchos años, cuando el tema de la droga todavía era un tema muy tabú en el ambiente religioso, y no en el ambiente religioso. Él atendió Goim, Yehudim, de todo, en hospitales, en sus propios centros de rehabilitación, dando terapias, etcétera, etcétera. Él dijo, yo no sé. Es decir, eso es ser humilde. Algo estoy seguro que sí, esta canción estoy seguro que sí. A los demás, a lo mejor en las cosas terapéuticas yo creí que ayudé y a lo mejor no ayudé. Está bien, es un punto. Pero eso es lo que es el mood de una persona que realmente es humilde. Eso es en relación al tema de la humildad. Ahora vamos a terminar el tema que empezamos a hablar del tema del aceite. Nosotros vimos que hay un denominador en común en el milagro de Hanukkah, en el milagro que Elisha le va a hacer ahora a la señora, a la esposa de Obadiah, y en el milagro que le hizo Eliyahu a la señora de Tzorfat. En los tres, el condicionante del milagro era que existiera algo, que el milagro se puede basar en eso para que exista. ¿Sí? Elisha le pregunta a esta señora, ¿qué tienes en la casa? ¿Tienes algo? Le dice, lo único que tengo es azúcar shemen, tengo un jarrito de aceite, es lo único que tengo. Eliyahu Anabí, cuando le dice a la señora, le dice, por favor, invítame a comer, y la señora le dice, yo lo único que tengo es un poquitito de aceite, un poquitito de harina. Ok, perfecto. Y el milagro que Hashem hace en Hanukkah es, no es que de todos los aceites, los reshaim, los de los yevanim, lo impurificaron. Buscaron, encontraron, había un aceite sin que haya sido violado el sello del Kohen Gadol, y de ese aceite se hizo el milagro para todos los otros días. Y la pregunta que Hazal hacen es, si Hashem es todopoderoso, y Hashem está por sobre el tiempo y por sobre el espacio, y es Bakol, Mikol, Kol, ¿cuál es la necesidad que tenemos que presionar a Boreolam que haya algo para que Hashem de ese algo saque y haga otro milagro? Hashem puede hacer que haga de la nada. Entonces nosotros vimos, y trajimos algunos ejemplos, que Jajamim encontraron que Hashem requiere de agarrar, no es que por falta de algo, pero Hashem se agarra de algo para que pueda seguir el milagro y que se pueda realizar. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es, hay mahloket entre Jajamim. ¿Qué es más grande? Los milagros que Hashem hace, como Kriyat Yamsuf, que es algo en contra de la naturaleza, o los milagros que Hashem hace dentro de la naturaleza. Entonces, la tendencia natural y normal que todos nosotros tenemos es que Hashem, que obviamente se ve mucho más Yad Hashem, cuando Hashem hace un milagro fuera de la naturaleza, como Kriyat Yamsuf, es decir, partir el mar. ¿Cómo se entiende que un palito parta el mar y que el piso se quede automáticamente seco y que las homot, las paredes, las murallas de agua que quedaron en el medio para que los judíos pasen en el medio, no se disolvieron? Es líquido, se congeló ese líquido
Y todos los Nisim, el Meam Loes trae 50 y pico de Nisim que pasaron en Yam Suf. Eso parece que es un milagro mucho más valioso que los milagros que están escondidos en el día a día de nosotros. Pero el Ralbak y el Rambam, dos de los Rishonim, dicen no. Ellos dicen al contrario. El milagro que está escondido es más fuerte que el milagro que está así abierto. ¿Por qué? Técnicamente ellos dicen, porque el milagro que se ve así es cuando no le quedó otra alternativa a Boreolam, o cuando Hashem decidió que hay que inyectarle al pueblo una dosis de fe extra. Pero la fe que una persona tiene que tener como persona normal en el mundo, tiene que ser una fe dentro de la naturaleza, porque Hashem hizo un sistema de vida que la presencia de Hashem esté dentro de la naturaleza. Y a Hashem no le gusta romper las leyes de la naturaleza, porque Hashem hizo las leyes de la naturaleza. Entonces a Hashem no le gusta que lo pongamos a él en una situación de prueba que tenga que estar rompiendo las leyes de la naturaleza. Cuando Hashem tiene que romper las leyes de la naturaleza, es difícil. En el Shamaim hay todo un problema sobre eso. En ocasiones, como Kriyat Yam Suf, que Hashem necesitaba que el pueblo de Israel crea en él de una manera tan grande, entonces Vayaminu, Hashem, Moshe Avdo, ahí surgió toda esta situación de creencia. Hashem se vio obligado a hacer tanta cantidad de nisim para reforzar y quitarle al pueblo esclavo esa idea de esclavitud que tenían y tranquilizarlos, etcétera, etcétera. Pero nosotros que ya somos una generación después de Matan Torah, entonces esa frecuencia con la que nosotros necesitamos los milagros hablaría mal de nosotros, porque hablaría que Hashem tiene que romper las mismas leyes de la naturaleza después de que él impuso las leyes en la naturaleza, después de Matan Torah y todo, para reforzar algo que tiene que ser normal y lógico que una persona lo tenga, ¿sí? Entonces, eso es lo que los Jajamim dicen. Y otro punto que el Maharal aumenta y dice algo muy, muy bonito, dice, ¿qué es un milagro? Un milagro es una cosa que es espiritual, no es una cosa que se puede explicar con palabras, se puede explicar, se le puede aplicar una ley en la física. Filo que la ley de la física también es un milagro, pero está envuelta la ley de la física con la física. Un milagro, dice el Maharal, es agarrar Ruhaniut, agarrar espiritualidad, y meterla adentro de lo material y hacer que lo material cambie gracias a lo espiritual. Dice una cosa muy bonita, dice el Maharal, Ma'arejet Tivi Ruhani, hay un sistema espiritual, natural, que así es espiritual, porque es espiritual, que se inyecta, que joderet, que entra adentro del Teba del Olam Hazeh, que entra adentro de lo material. Eso es un milagro. Por eso dice el Maharal, en su explicación del Pirkei Avot, cuando lleguemos, cuando nombra el Pirkei Avot en el Perek Hei, cosas que son de 10, después dice cosas que son de 4, pero en cosas que son de 10 enumera 10 generaciones de Adam Rishon hasta Noah, 10 generaciones de Noah hasta Abraham Avinu, 10 Makot, 10 milagros que Hashem hizo en el Bet HaMikdash, 10 cosas que Hashem creó en Ben Hashemashot. El viernes en la tarde, después de la Shekiah, entre que se pone el sol y Zeta Kohabim, que es más o menos un promedio de 20 a 40 minutos según el país donde uno viva, eso se llama Ben Hashemashot. Ben Hashemashot, Jajamim lo consideraron Safek Yom, Safek Laila. Yo dije viernes, pero porque estas cosas que el Pirkei Avot nombra fueron creados viernes. Ben Hashemashot hay todos los días. Hoy también, desde que se ponga el sol, no sé a qué hora se pone el sol, 6:20, algo así, hasta que salen las estrellas, es Ben Hashemashot, todos los días tiene el Ben Hashemashot. Ben Hashemashot tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Es Safek Yom, Safek Laila. No sabemos bien a qué le pertenece ese día. Es decir, si hoy, Besat Hashem, cuando nazcan muchos bebés, en la hora entre 6:20 y 7, o entre 6:20 y 20 para las 7, lo Yodat, nace un bebé, no sé, hay que consultarle con un rab, cuando, si es primogénito y todo, cuando le tocan los 30 días y cuando hay que hacerle Brit Milá, porque es Ben Hashemashot, es Safek Yom, Safek Laila. Generalmente le van a decir que es, hoy que es Habet, Habgimal, no, hoy es Hafalef, Habet probablemente le van a decir que sea. Entonces, en este momento de Safek, Safek, tiene una implicación alágica, no nada más para saber los cumpleaños y para contar el Omer y esas cosas. El día viernes tiene una implicación
alágica extra. ¿Cuál es la implicación alágica extra? ¿Es Shabbat o no es Shabbat? Entonces se supone que sí es Shabbat, pero completamente Shabbat no es porque todavía no se pusieron las estrellas, pero ya se puso el sol. Entonces, Hashem decidió crear en ese minuto del viernes que ya se estaba acabando el tiempo que Hashem tenía para crear cosas, porque todo fue creado en 6 días, el séptimo Hashem descansó, de crear cosas que son materiales y espirituales. Son dos cosas. Tienen una parte de materia, porque son físicas, y tienen una parte de espíritu. Por ejemplo, las lujot, por ejemplo, Beerash el Miriam, el pozo de Miriam, por ejemplo, el man, por ejemplo, el maté. Son cosas que son físicas, el gusanito este que cortaba las piedras del Bet HaMikdash, y así el Eilosh el Abraham vino. Así el Pirkei Avot nombra cuáles son las 10 cosas. Entonces, eso es lo que significa de que leahdir, entender, de poner, de que existe una implicación espiritual per se en algunas cosas y existe la presencia que Hashem le tiene que inyectar a la parte material dentro de la parte espiritual. Entonces, eso es, digamos, parte de la explicación por qué Hashem necesita que haya algo de donde basarse el milagro. Esa parte espiritual tiene que estar basada en alguna cosa para que pueda continuar esa verajá en eso, ¿sí? Entonces, como a Hashem no le gusta, como dice el pasuk en Kohelet, en Hadash Tahat Hashamesh, no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros explicamos en la parashá lo que dijo el Admur de Ur, debajo del sol no hay nada nuevo, pero cuando uno está encima del sol, sí se pueden generar cosas nuevas. Pero debajo del sol, debajo de las leyes de la física, Hashem quiere, dice el Rambam, que los milagros sucedan dentro de la parte de la física. Entonces, ya hay un poco de aceite. Entonces, dentro de ese aceite vamos a hacer que haya más aceite. Por supuesto que es un milagro grandísimo, porque físicamente y técnicamente la cantidad de aceite, no sé, medio litro, se acaban los medio litros. Es decir, hay que ir al súper y hay que comprar otra botella de aceite, que es lo que ella no tenía. Hashem hizo que se multiplique ese aceite con ese medio litro de aceite que ella tenía, llenando todas las vasijas vacías que pueda encontrar, cierra la puerta y llena, y cuando se le acabó en la última vasija, ella regresa con Elisha le dijo, ve y véndelo, vas a ganar suficiente dinero que te va a alcanzar para ti y a tus hijos para siempre. Ok, ahora, Rabbi Yerujan Mimir explica en la parashá de Vayehi que eso que Jacob vino a cada uno de los Shevatim le dio una verajá diferente. Era porque Jacob vino vio que cada uno de los Shevatim tiene una esencia diferente. Nosotros hablamos un poquito de eso cuando estudiamos en Yoshua, cuando fue la repartición de la tierra, que cada parte de cada tierra, de la tierra que le tocó a cada Shevet, tenía una relación directa con la esencia de ese Shevet. Entonces, cuando Jacob vino decide que va a bendecir a los Shevatim, él no lo bendijo a todos como ve que sea sano, fuerte, rico. No, a cada uno de los Shevatim vio, según la naturaleza de ese Shevet, qué verajá era la más conveniente para él. Como dice el pasuk, Ish Asher que Birkato, Birkat Hashem. Cada quien como cada quien es en su naturaleza de persona, ¿sí? Entonces, según las capacidades, él fue dando según las capacidades. Acá hay un tema también importante en Elisha. Elisha fue con ella, y viene ella con Elisha, y él le dice, Malach Babait, ¿qué tienes? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son las fuerzas que tú tienes? En base a las fuerzas que tú tienes, yo te doy a ti las misiones que necesitas tú tener. Eso es muy importante, porque Hashem hace eso lo mismo con nosotros. Hashem no viene con sobrecargos a las personas. Hashem no le da a la persona cosas que tiene que hacer que exceden a la capacidad de esa persona, ¿no? Hashem le da a cada persona el paquete de vida que cada persona tiene que tener, que conoce, que sabe que esa persona soporta ese paquete. Si uno quiere soportarlo o no, es otra cosa, pero que tiene la capacidad de soporte, de resistencia, la tiene, si no Hashem no le manda. Le fun gamla, shaihana, según cómo es el camello, el dueño del camello le pone
la carga. Eso lo conoce el dueño del camello, sabe, este camello aguanta 50 kilos, este camello aguanta 20 kilos, o camello, lo que sea, ¿ok? Entonces, eso es lo que hizo Hashem. Y Hashem así quiere que se maneje el mundo. Por eso, dicen Jajamim, Rabbi Yohanan dice, eso que le está preguntando Elisha a la mujer, ¿qué tienes en tu casa? Es una pregunta que Elisha, y ahora vamos a ver en un Mahamar, qué simboliza esto también. No es nada más una historia que habla, que Badai que fue una historia, pero tiene una implicancia espiritual de un nivel un poco más alto. ¿Cuáles son las capacidades que tú tienes? Trabaja con esas capacidades que tú tienes. No me acuerdo sobre qué Rab lo cuentan, si Rabbi Naftali, mi Ámsterdam, o cada quien lo cuenta igual con otro, que una vez fue llorando con su Rab y le dijo, creo que con Rabbi Israel Misalá, no eran contemporáneos, no sé con qué Rab, le dijo, si yo tuviera el Segel del Shagat Aryeh, que era un libro, y tuviera las Midot de otro Rab, y tuviera la paciencia de otro Rab, entonces yo sería una buena persona. Y ese Rab le contestó, le dijo, estás equivocado. Hashem te va a preguntar el día de mañana, dentro de 120 años, Ruti, ¿por qué no fuiste Ruti? No te va a preguntar, Ruti, ¿por qué no eras tzadeket como Rachel? Y no sé, y no hacías tefilá como Lea, y no eras Magnizat Orjin como Sara, ¿no? Hashem no va, seguro que hay un niñán de emular a los grandes. Una Hayab Adam Lomar, una persona tiene una obligación de decir, Matai Aguio Maasai le Maasea Bota y Abraham Isjaviago. Una persona tiene una obligación de decir, ojalá yo quiero ser como ellos, ¿verdad? Que sí. Pero en las circunstancias con las que uno vive, en los medios con los que uno está, uno tiene que hacer lo mejor que uno puede hacer mientras uno está. Y esto es una enseñanza muy fuerte tanto a nosotros como adultos, como las exigencias que nosotros tengamos con nuestros hijos. ¿Sí? Hanor Lanar al Pidarco. Cada quien, según cómo cada quien pueda hacer las cosas, es la exigencia que nosotros tenemos que decirle a cada quien lo que cada quien pueda. Muy bien. Y quisiera nada más, antes de cerrar con la parte de más o menos chat que estamos viendo para ver la otra parte, qué simboliza esta conversación que está teniendo la esposa de Obadiah, qué simboliza Obadiah, qué simboliza Elisha, etcétera, etcétera. También rescatar dos puntos que son muy importantes en esto. Elisha, ¿quién era Elisha? Elisha era una persona que hace medio segundo la vimos que tenía juntas con reyes. Él hace un ratito vimos que 3 de los reyes más poderosos del mundo, el rey de Judá, el rey de Israel y el rey de Edom, vienen juntos a aconsejarse qué hacer cuando hay una guerra contra Moab. Y el mismo Elisha, que no tiene reparos de decirle a Yehoram, tú vienes a preguntar a la bodazara de tus papás, no sabes que yo existo en el mundo, que se molesta, que después se tranquiliza, le tocan una música y bendice al pueblo de Israel y gracias a la verajá de él, hay un nitzajón, el pueblo de Israel gana, aunque no tiene 0 méritos el pueblo de Israel, eran idólatras, eran adúlteros, eran asesinos, Bejolofen Hashem todo el tiempo los sigue ayudando porque tiene mucha paciencia con ellos. Cualquier persona normal, cualquier líder que nosotros podemos conocer, cuando tiene esas conexiones con el gobierno, con la gente de altas esferas, él ya no tiene tiempo para dedicarse a gente menor. No voy a decir nombres ni nada, pero me tocó esta semana tener una conversación con una persona que no sabía quién era yo, ni de parte de quién yo le estoy hablando. Entonces, al principio me contestó muy mal. Primero no me contestó el teléfono, después de insistirle 40 veces se molestó que yo estaba insistiendo tanto. Al fin me contestó el teléfono, que le da mucha pena, pero que está en otra llamada. Hasta que yo, por Hutzpanit, la Mora Jessica me conoce, Jaya también, ¿quién más? No sé quién es Alicia, familia Jala Bester, también me conoce. Baruch Hashem, usted, señora Alicia, que no. Le dije así rápido, yo le hablo de parte de fulano de tal. Ah, si me hablas de parte de fulano de tal, ya todos los nervios histéricos que tenía se le quitaron. Fue un arte de magia, porque ese fulano de tal, de parte de que yo le hablaba, es una persona poderosa. Eso es lo que pasa en nuestra generación. En generaciones que son de gente grande de verdad, la misma persona, el mismo Rab Elisha, que estaba hace 2 minutos hablando con los gobernantes y que se codea con las altas esferas,
Viene una señora normal, vamos a decir, ustedes me pueden decir, bueno, también ella tenía palancas, ella no era cualquier persona, era la esposa de Obadiah. Tiene razón, pero si Elisha se quería haber hecho el tonto, se podía haber hecho el tonto. Y no vemos nada más con Elisha, con varias personas Elisha, de hecho, no sé, habría que hacer una cuenta, si de los 16 milagros, que en verdad no eran 16, eran 19, pero de los 16 que por lo menos hizo, porque tuvo el doble que Eliyahu Anabí, ¿eran todos con gobernantes? ¿Eran todos con reyes? ¿Era todo? Había muchos que eran con gente normal, que le pidió ayuda normal. Sus propios alumnos, uy, jaja, vamos a ver ahora más adelante, se cae el hacha. ¿Dónde está el hacha? Pero así, ¿dónde está el hacha? A ver, hijito, yo, toma, te la traigo. Eso es una grandeza, esa humildad tan grande que vemos en Elisha. Y el último punto es, ¿por qué Elisha le exige, le pone como condición a la Isha esta, la esposa de Obadiah, que cuando meta los jarrones a su casa y haga el milagro del Shemen, tiene que cerrar la puerta? Rashi dice, porque ahí el pasuk dice, y vas a cerrar la puerta. Entonces Rashi dice, porque Hashem no manda verajá, sino a cosas que están ocultas. Es la vedavara Samuy Minaim. Entonces, para que nadie vea, está bien, pero ¿qué es que nadie vea? ¿Qué mida es que nadie vea? Tzniut. ¿Y cómo dice el pasuk en Mishle? Be'et tznuim chochma. A las personas que son recatadas, a las personas que hacen cosas sin que nadie se dé cuenta, Hashem les regala de pilón inteligencia. Y el Maharal de Praga, en su libro, en Netivot Olam, que es un libro que el Maharal agarra 32 midot, como la palabra lev, y agarra esas 32 midot, y empieza cada una de las midot con un pasuk de Mishle. Todos empiezan con un pasuk de Mishle. Hay un netiv, hay un camino, netiv es camino. Netiv que se llama Netiv Atzniut, y él empieza hablando del Tzniut al nivel del Maharal, como nosotros lo conocemos al Maharal, que nos hace volar, y él lo primero que hace es analiza este pasuk. Dice, ¿qué quiere decir en Mishle Bet Tznuim Chochma? A las personas que son recatadas le doy inteligencia. ¿Qué relación hay entre la inteligencia y la sabiduría? La Torah. ¿Qué relación hay? Para ser sabio hay que aprender. Lo puedo decir porque es un goy. Alguien me estaba diciendo que tiene un familiar que se enfermó del corona y que aparte de corona tiene neumonía. Entonces le pregunté qué neumólogo atiende a esta persona. Me dijo Nicolás Chavaje. Es muy buen doctor. Dijo, ay, pero es muy buen doctor. Yo tuve una experiencia cuando mi esposo se enfermó de neumonía, que era el principio de toda esta cosa que nadie sabía nada. Entonces no lo podía ver todas las veces. Entonces, mis consultas eran consultas telefónicas. Entonces, como doctor es muy bueno, pero cada vez que yo le hablaba por teléfono, después supe que le debía como 8,000 pesos, porque cada llamada por teléfono tenía un costo de 2,000 pesos. Entonces, como neumólogo es buenísimo, muy recomendable. Como Ben Adam, no sé. Si cada vez que alguien te llama por teléfono, 3 minutos, doctor, no sé, ¿puede comer betabel? No se estudió que yo le preguntaba. 2,000 pesos, clean caja, 2,000 pesos, clean caja. Entonces, ¿qué relación hay entre saber y ser chanúa? No parecería que haya una relación. Para la Torah sí hay una relación. ¿Cuál es la relación? Explica el Maharal. Es muy amplio lo que explica, no vamos a hablar todos. Si quieren, un día podemos ir estudiando todos los netivot del Maharal. Son muy profundos, muy buenos. El Rab dice, no es tan complicado entender. ¿Qué es Jochma? Jochma Torah, ¿qué es? Sabiduría divina. ¿Qué es sabiduría divina? Es Hashem. Para ser parte de Hashem, para volverte parte de la sabiduría divina, necesitas ser chanúa, necesitas ser una persona recatada. No estoy hablando de ropa, estoy hablando de personalidad. Tienes que ser una persona que no necesites llamar la atención, que tu nivel de autoestima sea suficientemente bueno, que seas humilde, porque si no, no te cae. No hay forma que te puedas apegar a algo divino si no eres tú un poquito divino. Para que se te pegue la divinidad, tienes que tú aportar un poquito de divinidad en eso. Si no, no hay divinidad que se pueda meter. Eso es, el Shemen representa la Jochma. No dijimos que el Shemen
se prendía con Shemen, Zait, la menorá del Bet HaMikdash, y los hajamim dicen, Arrotzele, Askim y Adrim, la persona que quiere ser inteligente cuando diga la midá, se ponen en su cuerpo para la midá, pero voltea un poquito el cuerpo hacia el darom, hacia el sur. Ve a Rotzele Ashir, y el que quiere tener dinero, y Atzpin, se voltea un poquito para la parte norte, porque el Shulchan en el Bet HaMikdash estaba hacia el norte, y la menorá en el Bet HaMikdash estaba hacia el sur. La menorá representa, el Shemen representa la luz de la Torah, Kiner mitzvah de Toraor, Kiner Hashem Mishmat Adam, etcétera, etcétera. Para que una persona pueda ser jajam, tiene que ser humilde y tiene que ser tzanúa. Ese es el segundo requisito que vimos de acá. Antes de pasar a la segunda mujer de este Perek, la gran famosa mujer, la Isha Shunamit, hermana de Abishag Shunamit, que si, cuando lo estudiamos más adentro vamos a ver que si hacemos un poquito de cuentas, esta señora, la Isha Shunamit, que Elisha le va a dar un hijo, tiene que tener por lo menos, si yo hice más o menos bien la cuenta, 100 años. ¿Por qué? Porque ella era la hermana de Abishag. Abishag Shunamit era una chava guapísima que se la trabajó como empleada para David Amelech cuando David se está por morir. Ahora, de David hasta ahora, ¿cuántos años ya pasaron? 40 años del reinado de Shelomo, 17 años del reinado de Rehabam. El hijo que está aquí, que no me acuerdo, que creo que fue nada más 2 años, 40 años de Asa, y ahora el rey es Yoshafat. Entonces, ¿cuánto tenemos más o menos? 40 y 17, 57. 2 o 3, no sé, cuánto más, 60. 60 y 40, 100. Y ahora estamos en Yoshafat. Ahora, vamos a suponer que esta mujer, la Shunamita, que vamos a estudiar más adelante, no era mayor que Abishag, a lo mejor era menor que Abishag. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieren que se lleven 2 hermanos? ¿20 años? Entonces, si Abishag en este momento, si estaría viva, tendría 125, 130 años, su hermana tiene que tener por lo menos 100 años. Bajita la mano, más o menos. Ok, pero igual ahora no vamos a entrar a eso. Vamos a volver al milagro de esta mujer de Obadiah. Todas nos acordamos cuál era el milagro, no necesitamos repetirlo, ¿sí? Si alguna no se acuerda que me diga, lo decimos rapidísimo en resumen. ¿Todos nos acordamos? ¿Sí? Ok. Nosotros explicamos que está muy rara, bueno, no es que está raro, el Tanaj a veces así es, no dice ni el nombre de la señora, ni el nombre del Naví, nada. No dice ni el nombre del rey, dice el Noshe, ¿cómo se dirá hoy? Usurero. Usurero es una persona que se usa en español. Creo que una vez les conté que en un diccionario de la Real Academia Española estaba, no, se lo dije sobre marranos, pero también hay sobre usureros. Yo lo leí eso en los dos. Explica, usurero es una persona que presta dinero y cobra, para que le regreses el dinero, te cobra intereses. 2 rayitas, judíos. ¿Sí? Así como la historia, la típica historia del mercader de Venecia de Shakespeare y varias de Oscar Wilde, se agarraron de ahí, que en verdad los Yudim ni siquiera, los Yudim por supuesto que podemos prestar dinero a un goy con intereses, pero no se dedicaban a eso. Lo que pasaba con los Yudim era que como los Yudim tenían prohibido dedicarse al comercio por las leyes antisemitas que habían en Europa, entonces se tenían que emplear. Ellos no podían tener un negocio propio, entonces tenían que emplearse de alguien. Entonces, ¿qué hacían los goim, que siempre son tan buenos con nosotros? Lo usaban a los yudim, que sean los yudim los que vayan a cobrar los impuestos, los préstamos que ellos le prestaban a la gente con intereses, y le decían a los goim, que era de goim, de goy a goy, pero el yudí estaba en el medio, que el yudí se quedaba con una parte, cosa que era mentira. De ahí se salió el nombre, que todos los yudim somos personas maldosas y que nos aprovechamos de la pobreza del goy y lo exprimimos hasta último momento, como la historia del mercader de Venecia, que es gravísima. Figuran a este yehudí que por cada dinero que le debía y que no le pagó, se tenía que cortar una parte de su cuerpo. No sé, las que leyeron el mercader de Venecia, y ojalá que no lo lean, porque es una obra muy antisemita. Ok, entonces, vemos nosotros que Bishut Mesirut Nefesh tan grande que tuvo Obadiah, que escondió a los 100 Nevi'im 50 y 50, se endeudó hasta la coronilla, no tenía su esposa para pagar, viene el rey Joram de Israel y se quiere llevar a sus hijos como
esclavos como garantía, no tienes con qué pagar, me pagas con la vida de tus hijos. Ok. ¿Qué hace? ¿Qué hace una mujer yeudía cuando tiene una situación de dolor? ¿Qué hacemos nosotras? No de dolor, todos los días, que no lleguemos a tener una situación de dolor para hacer esto. Dice, veí, tza'aka, tza'aka, tzadik ain kuf hei. Tza'aka viene de la palabra litzok. Litzok quiere decir gritar. Es uno de los 10 leshonot que también trae Rashi en Bet Hanan. Es un lashon de tefila. Ella va y hace tefila. ¿Cuántas veces dice, bueno, vamos a hacer una gimatria bonita. ¿Cuánto suma acá? Bueno, la voy a poner a trabajar, vamos. ¿Cuánto suma qué? Acá. Tzadik, Ain, Kuf, Hei. Tzadik 90. Ain 70. 70. Ok. Kuf 100. Hei Okay. 5. ¿Cuánto es? 200. No lo anoté, Mora. 265. Muy bien. 265 suma acá. ¿Sí? Ella, Zoeket Aboreolam. Ahora, ¿cuánto es la gimatria de tefilá? Tefilá, 400. 80, 30, 10, 5. Son 515. Igual que Beit Hanan. Moshe Rabbeinu hizo 515 tefilot para que Hashem lo deje entrar a Eretz Israel, y Hashem le dijo, ya no digas más porque me haces quedar muy mal con la gente. No, no es cierto. No va. Yo tengo mi Heshbonot, lo hablamos en la parashá de Beit Hanan, un dvort sobre la tefilá muy bonito. Pero, ¿qué simboliza esto? ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos la haftará de este perek, ¿cuándo se lee en el Knis este perek como haftará? Que Jajamim escogieron que se lea un perek por aquellas personas que creen que la Torah es machista. Cero machista. Este Shabbat leímos una haftará que una mujer la hizo en el libro de Shofetim, y en cuándo se lee, Jajamim buscan siempre los motivos por qué la haftará se lee en ese Shabbat, que tenga algo que ver con algo que tiene la parashá. Siempre es así. Hay que estudiar. Si uno no sabe, en algunos Humashim dice, porque a veces hay también diferentes opiniones. A veces Ashkenazim dicen una haftará, Sefaradim dicen otra, o dicen la misma, pero se empieza por diferentes pesukim, depende. ¿Cuándo Hazal decidieron que se va a leer esta haftará? ¿En qué lectura de qué parashá? De Vayera. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando habla sobre el matrimonio de Yitzhak y Rivka, que en Toledot va a salir que no van a poder tener hijos. Yitzhak y Rivka también representan lo que es Amud de la Tefilá, porque es el único de los 3 Abot que dice, Bifeirush en la Torá, que uno rezó por el otro. De Abraham dice que Abraham rezó por Sara. No dice. De ahí se agarró Rachel. ¿Se acuerdan la parashá de qué parashá es? Vayetze. En Vayetze se casa Jacob Avinu con Lea. Se la metieron a la fuerza. Él dice, debe ser que es una tzadeket, me sigo casado con ella. Pasa Shera Berajot y se casa con Rachel. Tiene que quedarse a trabajar los 7 años porque el suegro era una perita en dulce. Entonces, lo hace volver a trabajar. Lea empieza a tener hijos. 1, 2, 3, 4. Se detiene. Entonces dijo, perfecto. A lo mejor a mí me tocan 6, a mi hermana le tocan 6, vamos a esperar. A Rachel le entra una angustia muy fuerte, muy, muy grande, y le dice al esposo a Jacob, Abalibanim im ain meta anoji. Dame hijos, porque si no, yo me muero. Preguntan, Hazal, ¿cómo dame hijos? ¿Qué quiere decir dame hijos? Dice, ay, Bashi, reza por mí, como rezó tu papá y tu abuelito. De tu papá sabemos que rezó. De tu abuelito, ¿dónde dice? ¿Hay algún pasuk? ¿Usted puede encontrar algún pasuk en Bereshit que diga que Abraham rezó por Sará? No, no hay ninguno. Pregunta al Maharal de Praga, que tiene un perush sobre Rashi que se llama Gurarie. Esta pregunta dice, Meila el papá, sabemos que rezó, vaya eterno, y que cada quien se puso en una esquina, y Hashem, ¿qué tefilá escuchó? La de Yitzhak, porque no es lo mismo la tefilá de un tzadik, hijo de tzadik, un tzadik, hijo de Rasha, muy bien, de Abraham. Entonces dice el Maharal de Praga, que aunque la Torá no diga, es vadai que Abraham rezó, porque rezó Yereab Yase,
Porque si tuvo un hijo, es porque rezó para tener ese hijo. Porque la voluntad de la persona que tiene Irat Shamayim, Hashem se la cumple. Entonces es Vadai. Dice el Maharal, no necesita la Torah decir que Abraham rezó Bijlal. Bueno, ahí cuando hay esta discusión matrimonial que la Torah sin censura nos cuenta todas las cosas porque hay que aprender de eso, vemos nosotros que Jacob reacciona de una manera un poquito fuerte, que Jajamín se enojaron con él, pero él la quiso poner a Rachel en la perspectiva normal. Le dijo, no puede ser que no le des valor a tu vida porque no eres mamá. Yo entiendo que para una mujer es muy importante ser mamá, pero no puedes decir que si no eres mamá te mueres. Tú, aparte de ser mamá, eres más cosas, ¿no? No puedes basar toda tu existencia en ser mamá, o en ser esposa, o en ser morá, o en ser doctor, o en ser ingeniero. No puede ser eso tu vida. Tu vida tiene que ser el servicio de Hashem. No puedes limitar eso, que no vales nada si no tienes eso, porque eso no es correcto. Eso es lo que Jajamim aprenden de lo que le quiso decir Jacob Avinu. Y la segunda cosa que le quiso decir es, yo quisiera mucho hacer tefilá como mi papá hizo. Pero hay una diferencia entre mi papá y yo. Mi papá, él beatzmo, tampoco tenía hijos. Entonces, él mismo quería mucho tener hijos. Yo también quiero mucho tener hijos contigo, porque yo me casé, yo me metí aquí por ti, no te olvides eso. Yo me quedé con Lea, porque no está bien. Y aparte, tú me ayudaste a esta cosa que hiciste, tú le diste los imanim. Yo seguro que quiero tener hijos contigo, pero yo no puedo nunca ponerme en tus zapatos como tú te pones en tus zapatos, porque el dolor es tuyo. Por eso, por eso Hazal dicen que cuando una persona reza por un enfermo, el enfermo, si puede rezar, que rece también él, porque la tefilá que Hashem más escucha, más que todos los refuash y lema que digamos las otras personas, el enfermo beatzmo, la shchina está en la cama del jolé, porque la tefilá del enfermo mismo llega más, porque él es el que está sufriendo. Entonces yo puedo ser muy empática y muy buena persona con otra persona y decir, mamá, siento tu dolor. Es mentira. El dolor lo siente uno y nadie puede pasar por ese proceso. Es un proceso que uno lo pasa solo. Nada más que esa tefila es la que ayuda a esa persona. Es lo que le quiso decir Jacob Avinu. ¿Cómo dice el pasuk? Sa'ak libam el Hashem. Así dice el pasuk en Eijá. ¿A quién se refiere? Tza'ak libam el Hashem, dice el Midrash, se refiere a Yitzhak y Rivka. Hicieron una tefilá como tza'aka. No era una tefilá ni como Hanina, como Moshe, ni nada. Fue una tefilá como si fuera una tza'aka. Y ella hizo una tza'aka. Muy bien. Cuando ella ve que Zoeket a Boreolam y Boreolam no le responde esas tefilot, dice el Midrash que fue al kever de su esposo, al kever de Obadiah, que existe hoy en día. No sé si alguna tuvo la oportunidad de ir al kever de Obadiah Tzadi, que está en Israel, en la ciudad, les voy a decir, aquí apunté, en Kfar Bar'am, está ahí, está él y está otros Gedolim del pueblo de Israel. Y ella hace una tefilá en el kever de su esposo, y su esposo se le presenta en la noche a su esposa, Obadiah, el Naví Obadiah se le presenta, y le dice, ve con Elisha. Elisha te va a decir qué hacer. Por eso es que ella fue con Elisha. Dice, pasó un proceso. Primero hizo mucha tefilá a Hashem, esperando con mucha emuná que Hashem directo le mande una señal. Cuando no vio una señal de Hashem, fue y fue con Elisha. Ok, y va con Elisha y le dice, Abadeja y Shimet, tu sirviente, mi esposo, se murió. Ok. Entonces va Elisha, ¿y qué le dice? Va a agarrar el aceite y vas a vivir tú con lo que te sobre. Ok, vamos a tratar de explicar un poquito cómo es que Hazal le explican que lo ven esto una situación para la vida de nosotros más profunda. ¿Quién era Obadiah? Obadiah venía de una familia de edomitas. Obadiah era un converso. Era Ger Edom, así es en Hazal, que era Obadiah, así es la Gemara en Masejet Sanedrin. Obadiah siendo un converso edomita. ¿Qué es Edom? Edom es el galut que vivimos hoy en día, es Esab, es el peor de todos, el más largo, el más anti-yehudí que hubo en la historia fue Esab. Peor que Ismael 1500 veces.
Zuger Mamia Sheledom, los nazis dicen que eran de Edom o de Amalek, no sé, mal. Esta persona se convierte, se acerca a la luz de la Torá porque ve la diferencia que hay, como vive un goy y como vive un yudí. Y Hashem le regala, le premia tener un libro en el Nebim. Obadiah es uno de los 12 que se compone el Triazar. Triazar es un libro de Nebim Aharonim, que está en el Tanaj, en el cual hay 12 Nebim, y son 12 Nebuot cortas, Yonah, Habacuc, Haggai, Amos, Yoel, los 12 que ustedes conocen, Zecharia, Malají, Obadiah. Y Obadiah tiene el perek más corto de todos los prakim, el sefer, vamos a decir, el sefer más corto. ¿Quieren hacer un acertijo a sus hijos, a sus nietos? ¿Cuál es el sefer del Tanaj más corto? Obadiah, la respuesta es Obadiah, porque tiene nada más un perek, nada más. El perek más corto, ¿cuál es? Seguramente sí saben. ¿Cuál es el perek más corto de todo el Tanaj? ¡Ay! Lo decimos mucho. Dígame, doña Esther. El Teilim 117. Eso, es el más cortito. ¿Cuántos pesukim tiene? 2, ¿no? ¿Y cuál es el más largo? El 119, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta nebúa, si nosotros abrimos el libro de Obadiah, vamos a ver que esta es una nebúa que Obadiah, viniendo de Edom, dice qué va a pasar cuando venga el Mashiach. Y que qué va a pasar con todos los goyim cuando venga el Mashiach. Se van a tener que rendir a los pies del pueblo de Israel. Ahora, este Obadiah, que era un Baal Teshuvah, para decirlo de alguna manera, un ger es un Baal Teshuvah con letras tamaño jumbo, adquiere el lugar de tener el 4.º lugar en Triazar. Igual que Yehudá, que era el 4.º hijo de Lea, que es el que nosotros vimos en Parashat HaShavua y también en Naví vimos, que todo el zhut de que el Malhut Bet David y el Mashiach venga de Yehudá es porque Yehudá tuvo la capacidad de poder hacer Teshuvah, que es la capacidad que Yehudá le heredó a las generaciones subsiguientes de él, de tener y de poder decir, perdón, me equivoqué, estuve muy mal, fue culpa mía, me equivoqué. A diferencia de Shaul, que Shaul viene de Rachel, del Shevet de Binyamin, que Rachel era perfecta. Ya, Rachel era Yefat Toar y Yefat Mare, dice el Zohar, mitzvot aseh, mitzvot lot aseh. Rachel era de los humanos lo más perfecto que existe. Y Shaul era igual. Lo matzu bodofi, dicen Hazal, no tenía defectos. Era perfecto físicamente, alto, guapo, hermoso, Ben Adam, gentleman, el marido ideal. Pero a veces, ¿cuál es el problema de ser o de tener un marido ideal? Que esas personas cuando se equivocan, es muy difícil que acepten que se equivoquen, porque si soy perfecto, yo no me puedo equivocar. Entonces Shaul se le complicó cuando fue que tuvo que matar a los de Amalek y no pudo matar a todos. Y viene Shemuel, hecho una furia, y Shaul lo recibe, hice todo lo que me dijiste. Y Shmuel lo quiere matar, le dice, ¿cómo que hiciste todo lo que te dije? ¿Y qué son esas voces de esos animales que están mugiendo, balando? ¿Cómo? ¿No mataste a todos? Bueno, eso es porque el pueblo me presionó, yo no sabía qué decirles y pensamos que se pueden hacer korbanot. Le dijo, Hashem no quiere los korbanot, Hashem quiere que le hagas caso. Te dijo, mata a todos, tenía que matar a todos, punto. Ay, no sé, sí que no, que sí que no. Sí, la verdad pequé. Le costó trabajo a Shaul aceptar eso. ¿Por qué? Porque él no estaba acostumbrado a pedir perdón nunca. En cambio, Yehudá aprendió a pedir perdón. Yehudá dijo, este embarazo es mío. La regué, es verdad, no la maten. Y le valió que él sea el jajam agadol de esa ciudad y que todos digan, ¿what? ¡Oh! Ya, mi hijo, vámonos, ya no te juntes más con los hijos de Yehudá, ¿no? Él lo asumió. Hashem dijo, el Mashiach tiene que venir de alguien así. Por eso se acuerdan que en su momento en Parashat HaShavua también dijimos que hay una Gemara que dice que todos los líderes del pueblo de Israel tienen que ser personas que tengan la capacidad de cargar en sus espaldas una caja de insectos. ¿Qué quiere decir? Kol parnas, de los parnasim del Sibur, es decir, la gente, los líderes, los voluntarios de líderes también, o líderes también pagados pueden ser,
tienen que ser personas que tienen un historial. ¿Por qué? Porque si no tienen un historial, no se pueden poner nunca en los zapatos de la otra persona. Para poder ponerse en los zapatos de la otra persona, una persona tuvo que haber pasado una situación parecida. Si no, no puede entender. Es lo que vimos con Moshe y Aarón. Moshe no le salía a hablar con la gente, no porque no podía, no entendía cómo se habla con la gente. Cómo la gente, o Rabbi Shimon Bar Yochai cuando entra a la Meara, ¿cómo, después de estar 12 años, lo único que hacía es Torat Filá, Torat Filá, Torat Filá? No puedo entender, miraba a la gente y la mataba. No podía entender cómo la gente cambian cosas que son Hayé, Olam, por Hayé ya, cambian cosas que es la Torah, que es la divinidad, por ir a trabajar. Hashem dijo, no, necesito que te neutralices, así no me sirves. Tienes que entender que se puede usar lo Gashmi para lo Ruhani. Ok, entonces, Obadiah representa eso, representa la capacidad de poder reivindicarse, representa la capacidad de poder hacer teshuvah. Muy bien. ¿Cómo la mujer lo alaba a su esposo? Dijimos, ¿no? ¿Cómo lo alaba? Atayadata que abdeja ayayaret Hashem. Tú sabes que mi esposo era una persona que tenía mucho irat shamayim. Ok. Pega, pega que se hable de irat shamayim también, como haftará de la parashá, ¿cuál? Bayera, que es, se presentó, pero bayar también es mirar, y también es tener miedo, ¿sí? Entonces, hay una relación muy, muy directa, y aparte en la parashá sí dice, después de la queda, ¿no? Atayadati, kiyere lo kimata. Ahora me doy cuenta que tienes irat shamayim, es decir, se habla del tema de la ira también en la parashá. Nosotros hablamos ya que Obadiah, ¿quién más era? ¿Quién se acuerda? Está descrito como Yaret Hashem. Abraham, Yosef y Job. Y el Mahané Meshutav, que tenían los cuatro, es que los cuatro hicieron cosas, Ben Adam la Javero, fueron gente que se ocupó de ayudar a otras personas también. Pero bueno, vamos a decir que Obadiah le ganó a todos, porque nosotros dijimos lo que dice la Gemara, Gadol Mashenemar be Obadiah, Yoter mi Mashenemar be Abraham. Es más grande la Torah como se expresa de Obadiah de lo que se expresa de Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque de Abraham Avinu dice, Atayadati quiere lo que mata, y en Obadiah dice, ve Obadiah, allá está Hashem Meot. Antes, ya lo habíamos visto. Bueno, no sé si lo leímos de adentro. Aparte, en Obadiah dice 3 veces, allá Yaret Hashem, Yaret Hashem, Yaret Hashem Meot, y Irá ya es Hazaká de 3 veces. Ok, también Yitzhak, cuando reza por Rivka, es la demostración de Pachad Yitzhak, es de la demostración de Irat Shamayim. Entonces, a lo mejor también por eso, Jajamim a lo mejor también lo pusieron, no sé, no lo vi, pero a lo mejor está en algún libro, de que en la próxima semana, Yitzhak, que es Irá, va a tener un hijo que no va a salir como él quiere que sea, y a Filu que él era Midata Geburá, siempre trató de acercarlo para que no se pierda este muchacho, ¿no? Ok. Esta mujer, que también, como dice, Isha, vamos a seguir con las gematrías hoy ya que estamos. Isha, ¿cuánto suma? A ver, Jaya. Aleph, 1. Shin, 300. Hey, 5. 300 más 5 más 1, 306. Isha suma 306. Rivka suma 307. Y Rivka suma Isha más 1 más. Isha, Rivka no era una mujer normal, era una mujer más 1, era una gran mujer, una mujer grande. Ahora, si nosotros agarramos 6, espérenme, Isha Rivka, si yo sumo 306 más 307, ¿cuánto da? A ver, Esther, 306 más 307. Vamos, vamos, Esther. 613. 613 mitzvot. 613 mitzvot es Kolelot Sí. la Torah. Es decir, Rivka está en el medio. No se puede partir justo 613, es un número impar. Pero Rivka está casi en la mitad de las 613.
Es la mujer que está en el medio de la Torah, es decir, la mujer que mahzika la Torah, la mujer que logra sostener la Torah. Entonces, esto es una cosa muy, muy importante. Bueno, podemos hacer muchas cosas de Gimatriot, pero no, la verdad es que yo me encantan las Gimatriot, pero no es que me mueven tanto. Entonces, prefiero ir a la parte más de adentro y ya son unas 07, vamos a terminar. Dice en los libros de la Kabbalah que esta partecita del Perek Dalet, que habla de la esposa de Obadiah, que va con Elisha, es una representación. Obviamente que pasó, que existió y todo, pero aparte nosotros estudiamos que la Torah hay que estudiarla en diferentes aspectos. Entonces, en la parte del Sod, algo Shenit Galula, ¿no? Que es en qué nivel, en un nivel espiritual, esto también nos habla a nosotros. ¿Cuál es el nivel espiritual? Dice los libros de Kabbalah que esto se refiere a la Neshama. La esposa de Obadiah representa la Neshama. Nosotros sabemos de que en muchos lugares del Zohar y de los escritos del Arizal, el hombre representa la Neshama y la mujer representa el cuerpo. Pero acá no puedo entrar en muchos detalles por falta de tiempo. Si quieren empezar ayer, la semana que viene lo explicamos, porque no es nada, si yo lo sé, ustedes lo saben también, no es nada que no se los puedo decir porque es un secreto, pura mentira. Cuando los rabén dicen, no les puedo decir, no hay, si él lo sabe, nosotros también lo podemos saberlo, no es ningún secreto. Pero en este caso en particular, la Neshama es la que tzoeket. La Neshama le va a gritar a Elisha. ¿Quién es Elisha? Eli, mi Hashem, Shin Ain, ¿sí? Sa, ¿sí? Quiere decir que la persona le grita, nuestra Neshama, nuestro pedacito de Hashem le grita a Hashem. Y le dice a Hashem, no te siento, te quiero sentir, no te siento. Abadeja Ishi Met. ¿Quién es el esposo? ¿Quién sería Obadiah? Dice el Zohar, es la nekudá de adentro de la Neshama. La Neshama de nosotros se puede manchar con cosas y nosotros hacemos averot. Y puede la persona equivocarse y cometer error tras error y alejarse. Y se ensucia la Neshama, se tapa. Pero hay un punto, dice el Zohar, que la Neshama tiene, que lo llama el Zohar la Yut de la Jochma, que eso sí yo no sé, investiguen ustedes porque yo no sé a qué se refiere, que representa a esta parte masculina, a la pareja de la esposa de Obadiah. Entonces, Abadeja Ishi Met, yo no siento ese pedacito de Hashem adentro mío. Y tengo problemas porque yo tengo 2 hijos, que son las midot y los maasim de la persona, pero viene el Noshe, viene el que me quiere cobrar intereses, que es el Yetzer Hara, y se los quiere llevar. Y yo no tengo con qué pagarle eso, porque como yo ya me siento tan apática, tan indiferente, a mí todo lo que tenga que ver con religión no me llama, no le entro a todo eso, me siento mal, entonces yo ya no sé qué hacer. Entonces viene Boreolam y nos contesta a las personas y nos dice, ¿qué tienes en tu casa? Entonces ella le dice, yo tengo un poquitito de aceite. Entonces Hashem le dice, wow, ¿ves? ¿Ves que no estás 100% perdida? ¿Ves que algo tienes? Me gustaría la próxima vez leer los psukim de adentro, porque es muy interesante y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos mal con nosotras, no vemos nada, ¿no? Cuando a mí de repente me baja o así, me rayo, hablo a mi vestidor y digo, no tengo nada que ponerme. Y mi esposo, como buen hombre, no me entiende. Entonces me dice, no entiendo, tienes 18.500 faldas y dices que no tienes nada para poner. No tengo nada, tengo que ir a comprar, porque no tengo. ¿Por qué? Porque uno está mal. Cuando uno está bien, dice, gracias a Hashem por todas las faldas que tengo. La verdad están un poco viejas, pero tengo un montón. Y están ahí, no las regalé al más ni nada, quiere decir que tengo. Entonces, si no las regalé, porque tengo algo con esa falda, es decir, la voy a seguir usando, entonces ¿para qué necesito más? Es así. Hashem a veces hace, no Hashem, uno se cierra los ojos, entonces ella, ¿cómo le dice al Nabi? Muy interesante, hay que leerlo de adentro. No tengo nada. Y seguramente yo creo que Elisha se la quedó mirando y le dijo, ¿cómo? Ah, sí, Shemen, sí tengo algo. Ah, agárrate de ese algo, agárrate del Shemen ese que tienes. Sí tienes potencial,
Tienes un pedacito de Hashem adentro tuyo. No digas que no tienes nada. Y busca kelim vacíos. ¿Qué son kelim vacíos? Vuélvete tú un keli vacío. Sé humilde, compórtate bien, sé una persona humilde para que haya a dónde echarle. Nosotros estamos acostumbrados a que podemos echar cuando estamos llenos, ¿no? Cuando estamos llenos, desbordamos y le podemos dar a los otros. Pero la Torah no piensa así. Déjenme encontrar un Mahamar Hazal que me dijeron que la Torah lo que dice es, seguramente no lo voy a encontrar porque ya me conocen que siempre me pasa lo mismo, que cuando necesito algo no lo encuentro. Pero el Mahamar Hazal que estaba aquí era Kli Rek, me parece que es así, Kli Rek Mahazik, Kli Malelo Mahazik. Un recipiente vacío absorbe, un recipiente lleno no absorbe. Si tú te sientes tan bien como tú estás, y eres tan perfecta, y eres tan grande, entonces nadie te puede venir a enseñar nada. En cambio, si tú mantienes una postura de Kli Rek, de Kli vacío, ahí hay, porque yo no soy nada, entonces necesito aprender. Entonces le dice Hashem al pueblo de Israel, a nosotras nos habla y nos dice, no te desesperes, no te pongas mal, adentro de ti hay cosas que haces mal, es verdad, seguro que haces mal, pero eso no quiere decir que toda tú eres una mala persona. Te equivocaste, pide perdón, go on, sigue adelante, y tienes adentro tuyo un pedacito de Hashem que por más mal que te hayas portado, por más averot que hayas hecho toda la vida, ese pedacito de Hashem no te lo mueve nadie. No te lo viola nadie, no te lo toca nadie, es tuyo, pero tú lo tienes que ver, tienes que poder verlo, tienes que poder valorarte lo que tú eres, no porque eres un cuerpo, por el pedacito de Hashem que tienes adentro. Y cuando te encuentres y te veas ese pedacito de Hashem que tienes adentro, te vas a volver un Kli Rek Mahazik, entonces yo te voy a poder mandar la veraja. Perdón, gente, gracias, bye bye, nos vemos mañana, besate Hashem.